accionistas de esta empresa. Pleitos entre mandatarios, acuerdos comerciales binacionales, apoyo a damnificados de Haití y el llamado del presidente de México, Felipe Calderón, a los mandatarios de 25 países a buscar la unión para una transformación integral y mayor crecimiento económico, son algunos de los resultados de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo de Río, que hoy concluyó en Quintana Roo. Ante la presencia de René Preval, presidente de Haití, representantes de las naciones asistentes se comprometieron a donar $25 millones a este pueblo afectado por el temblor para hacerle saber que no está solo. Además, se concretó uno de los primeros acuerdos comerciales entre empresarios brasileños y mexicanos para la construcción en Veracruz de un complejo petroquímico llamado Etileno 21. El cual llevará 2 años edificarlo y tendrá una inversión de $2.500 millones. Mientras los presidentes de Venezuela y Colombia se comprometieron a tratar de construir las condiciones que hagan posibles un diálogo respetuoso con el apoyo de un grupo de países amigos después de una riña a gritos que protagonizaron Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia. El presidente mexicano anticipó que los países reunidos tienen la voluntad de llegar a un acuerdo para la unidad de América Latina y el Caribe, por lo que ya trabajan en los términos de la Constitución hacia un nuevo mecanismo de acción paralelo a la Organización de Estados Americanos. Pero, ¿qué beneficios deja la reunión a México? ¿Cómo aterrizar los resultados en Quintana Roo? ¿Qué ventajas tiene para el municipio de Benito Juárez reuniones como estas? De eso y más hablaremos esta noche en Libre Expresión. Novedades de Quintana Roo, el periódico que nació y crece con el Estado. Presenta. Muy buenas noches, hoy es martes de Libre Expresión y como cada emisión analizaremos un tema sumamente importante y más un tema que ha puesto en los ojos, en la vitrina internacional a nuestro destino turístico, que fue la Cumbre de Río. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros periodistas. Rosalía Aguilar de CIPSE Noticias, buenas noches. Muchas gracias, Octavio, muy buenas noches al auditorio. Esmaragdo Camas. Buenas noches, Octavio, y buenas noches también a toda la audiencia. Román Rosas, director de noticias de Grupo ASIR. Octavio, un placer nuevamente con usted. Y César Muñoz, director de información de Novedades de Quintana Roo. Gracias, Octavio, y gracias por la invitación y buenas noches a tu auditorio. Bueno, pues comencemos con el análisis. ¿Beneficia, no beneficia esta cumbre a Latinoamérica? ¿Quién empieza? Sí, sin duda. Los antecedentes más cercanos o más lejanos está la ALAC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por ejemplo, que nunca se concretó. La propia anterior organismo, porque hoy se llama ya de manera diferente, hoy es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. O sea, hubo antes toda una serie de organismos que pretendieron crearse y que no pudieron crearse lamentablemente por intereses comerciales, económicos, financieros, obviamente de Estados Unidos en lo particular. Esto surge después de que se hace el Tratado de Libre Comercio con Salinas y que ya se traían las ideas de crear también un buen grupo de países latinoamericanos y que finalmente no se pudo hasta ahora. Hay un cambio, pero ya también en la era, digamos, de la apertura comercial, de la apertura financiera absoluta, donde ya no hay el peligro, por lo menos, que sentía los Estados Unidos, de que muchos de los países de América Latina podían irse hacia el comunismo. Estaba la presencia de Cuba, muy fuerte, que todavía lo está, pero ya un poquito más abierto, y la Rusia, ¿no? Inclusive. Entonces, era la época de la Guerra Fría, y que finalmente, bueno, pues había que apretar tuercas para que México
finalmente América Latinista no se orientara mucho más hacia ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí hay un cambio, pero de un 100%, porque no está invitado Estados Unidos ni Canadá a esta asociación. Pero eso es a propósito, ¿no? Eso es lo que te digo, que ya es de México hacia abajo, que son países latinoamericanos y del Caribe particularmente. Sí, es un organismo alterno a la OEA, donde sí está Estados Unidos y Canadá, como una forma de ponerse del lado netamente latinoamericano, cuidando los propios intereses de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y sobre todo la economía, en condiciones en que nosotros en Latinoamérica aún estamos en desventaja de las naciones altamente desarrolladas, como el caso de Estados Unidos. Y es precisamente en ese sentido, porque además el Tratado de Libre Comercio que firmó Salinas de Gortari ya se vio en la práctica que no es tan equitativo como nos los vendieron en ese entonces. Está el caso, por ejemplo, de los camioneros mexicanos, está el caso de algunas legumbres como el aguacate, el tomate y otros productos, el atún, por ejemplo, que nunca en verdad han tenido un nivel competitivo con respecto al mercado de los Estados Unidos, por poner uno de muchos ejemplos. De acuerdo. Un primer comentario, Rosario. Anteriormente, Octavio, se había hablado de la importancia de crear una comunidad latinoamericana, ¿no? Un poco quizás asimilando lo que la Unión Europea logró en su momento, que incluso unificó a varios países y que les trajo un progreso, un desarrollo importante. Es una forma de homogeneizar de alguna manera la región y por ende el crecimiento, ¿no? Ahora vemos la Unión Europea como un grupo de estados consolidados que incluso, bueno, hay algunos rezagos, sí, pero bueno, indudablemente no están teniendo quizá el mismo impacto económico que en Latinoamérica se ve lamentablemente. Anteriormente se había planteado la posibilidad de excluir un poco a estas potencias o a estos países de primer mundo, como se les llega a denominar, que son Estados Unidos y Canadá, para justamente intentar, bueno, tener un crecimiento propio, como mencionaba Esmaragdo, ser una comunidad que sea unida un poco por la cultura y, por supuesto, por esa pues gran bandera que siempre se ha marcado en los países latinos, que es el tercer mundo, ¿no? Que ahora lo vemos con Haití, necesita inyectar un poco en economía, un poco en crecimiento, y bueno, el estado en el que se encuentran muchos países de la América Latina, pues es importante que por fin tengan una unión para crecer. César, tu análisis. Yo lo veo de una manera distinta. ¿Para qué sirve unir a un grupo de países? Veamos los resultados que han dado a lo largo de la historia todos estos organismos panregionales. No hay que olvidar que en la esfera geopolítica a México le conviene volver a ganar este lugar que había tenido en América Latina como líder, ¿no? Y quien gana realmente con esta cumbre es México, ¿no? No hay alguna otra lectura con relación a que lo vemos en el mismo documento que están plasmando, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, y lo firma Cuba. El respeto al medio ambiente, y prácticamente tenemos un Brasil que está depredando la selva lacandón. Entonces, y eso sin contar también lo que le corresponde a México. Entonces aquí la opción, la actitud de reunir a este grupo de Río, pues son realmente reuniones periódicas desde 1986 que se crea este grupo, ¿sí? Para de alguna forma medir cómo está el termómetro en América Latina sobre todo, y de alguna forma pues salen ganando con estas reuniones bilaterales. Veamos quién hizo reunión bilateral nada más, México y Brasil, que fue la cereza en el pastel, donde Lula y el presidente Calderón, con un séquito de empresarios de ambos lados, empiezan a asignar acuerdos. Aquí lo importante es que México empieza a tomar su posición en la esfera geopolítica y además se acerca con el otro gigante, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa. Comuníquese con nosotros al 193-2630 y ya volvemos.